Vayan poniéndose presente, por favor, ahí en el chat. Ahí estamos. Buenas tardes. Bueno, 57. Ni la camiseta me saqué hoy. A ver. Bueno. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Miren, los exámenes que estuve viendo el otro día eran demasiado facilongos para mi criterio. Creo que tienen que darle gracias a que yo tuve mucho laburo y los chicos ocuparon en gran parte de eso. Ellos son demasiado buenos, ¿vieron? Jorge no, ¿viste? Jorge tiene carita de bueno, pero es un bastante garca el tipo. Tengo que contrabalancearlo yo porque si no los mata. Está dando un terciario y les hace unos exámenes complicadísimos en un terciario que la verdad que me lo pasa a mí para que yo los mire y yo no sabría hacerlo, la verdad. Pero eran demasiado fáciles. Bueno, los que hasta ahora vi, los estoy revisando, digamos, yo los reviso todos enteros, están bastante bien. Pero bueno, supongo yo que no tendrían que preocuparse demasiado porque la verdad que tenemos en lo que hace la aprobación de la materia, tenemos un porcentaje muy, muy alto de gente que aprueba. Bueno, tenemos dos clases de contratos por delante. Invertimos el orden porque a Jorge le encanta hablar de la cuenta corriente bancaria y yo la odio. Los que vamos a recuperatorio nos tendríamos que preocupar, dice Camila. No, Camila, no te preocupes. Bueno, es decir, estudiar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero el examen va a ser del mismo estilo y sobre los mismos temas. Bueno, Profe, sí. cuando decís el mismo estilo, ¿te referís a la modalidad? Porque todavía no nos dijeron. O Mira, estilo de que van a ser buenas personas. siempre somos buenas personas, así que conservamos el estilo en eso. La modalidad no sé si va a ser exactamente la misma, la verdad que no lo sé todavía. Pero bueno, si estudias los temas que te dijimos que tienes que estudiar, no vas a tener ningún problema. Bueno, vamos entonces, a ver, entonces le comentaba que invertimos el orden porque a Jorge le gusta dar cuenta corriente bancaria, ¿sí? Los contratos que vamos a tratar en estas pseudoclases son los que vamos a tomar. Eh, Algunos de los que están en el cronograma van a quedar afuera, ¿sí? Bueno, algunas clases yo no tuve oportunidad de dar, entonces, por ejemplo, hoy encontré algunas cositas. Acá hay, esto que está acá es un reglamento de arbitraje, ¿sí? De la European Latin American Arbitration Association. Y fíjense cómo es una especie de mini código procesal, ¿sí? Donde está dispuesto todo, cómo se va a llevar adelante el juicio, todas las etapas, los plazos, son de un cumplimiento muy, muy, muy estricto. ¿Mm? Si el juez dicta su laudo, él o los jueces dictan su laudo un día tarde, por ese solo motivo el laudo es nulo, por más que sea la sentencia más brillante del mundo, ¿sí? Imagínense. Acá tengo otro, este es mucho más conocido, es de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los tribunales arbitrales en materia mercantil que tienen más prestigiosos que hay en el ámbito nacional, ¿sí? Los tres jueces que se eligen, integrantes del tribunal, se eligen después de pasar una rigurosa selección, ¿sí?
y son tipos reconocidos en el ambiente y demás. Bueno, simplemente quería mostrarles algunas cositas que me quedaron ahí en el tintero. Hoy vamos a ver algo de contratos y creo que han visto algo sobre interpretación de los contratos. Fíjense, si yo les digo, agarremos un contrato de locación clásico, ¿no es cierto?, de la locación de un inmueble para vivienda. Entonces ahí agarramos el contrato y ponemos, identificamos quiénes son el locador y el locatario, ponemos el plazo, que ahora tiene que ser como menos mínimo 3 años, dónde está ubicado el inmueble, las condiciones en las que está, fijamos el canon y ponemos, bueno, el canon va a ser pagado a principio de mes. Punto. Entonces, cuando vamos a pagar el primer canon, el tipo agarra y paga el día 3 o el día 4. Y el otro dice, no, me dijiste a principio de mes. Bueno, ahí tenemos un problema en un contrato sencillo de interpretación. ¿Cuándo es principio de mes? Por ejemplo, nadie va a poner una cláusula así. Pero por poner un ejemplo. ¿Cuándo es principio de mes? ¿El día 1, el día 2? ¿Hasta cuándo? Y si el día 1 cae en inhábil. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que el tema de la interpretación de los contratos es un tema sustancial. Hay un montón de principios para interpretar los contratos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esperen un cachito que le abro al gato. ¿Qué pensaba que sos mí? Dale. No. Es poco profesional lo mío, pero bueno, está ahí la tipa que quiere entrar siempre. Bueno, es un perro casi. Bueno, los principios de interpretación de los contratos antes estaban diseminados, había algunos en el Código Civil y otros en el Código de Comercio. En el Código de Comercio estaban las normas de interpretación más prácticas, digamos así, que se utilizaban también en materia civil. Ellas fueron traspoladas y fusionadas todas al Código Civil y Comercial de la Nación. Hay dos principales, digamos, principios, criterios de interpretación sustanciales básicos que están en la parte actual del contrato, pero que además están inaugurando el código en sus primeros artículos 8, 9 y 10. Uno de ellos es el de la buena fe. La buena fe, el principio de la buena fe, es un principio de interpretación para todos los contratos. Para todos los contratos, no, para todo el derecho en general. Por eso está en principio y ahí en la parte, en los primeros códigos, en la parte preliminar del código, quiero decir, ¿sí? Los primeros artículos del código, el principio de la buena fe. En materia contractual se reitera el principio de la buena fe en el artículo 961 como principio de interpretación que va desde las tratativas preliminares, la concertación del negocio, toda la ejecución del negocio, e incluso después de que terminó el negocio. Hay ciertos contratos que obligan a guardar, digamos, reserva, ¿no es cierto?, sobre el negocio durante un cierto tiempo, que obligan a no competir durante un cierto tiempo. Hemos visto normas en el contrato de sociedad. En sociedades, los socios no deben competir con la sociedad en determinadas clases de sociedades. Bueno, en fin. ¿Sí? Eso es aplicación del principio de la buena fe. Y otro principio sustancial que estaba en el Código Civil y que también está ahora en los primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, antes era para los contratos y ahora es para todo el derecho en general, es el del abuso de derecho. ¿Sí? Yo tengo derecho, pero no debo abusar de mi derecho. El ejercicio antieconómico, dice la doctrina de los derechos, implica el abuso del derecho. Y el abuso del derecho no está permitido, no está tolerado. Y después otros principios de interpretación más específicos en materia contractual, aquel que dice que las palabras tienen que interpretarse según el sentido común que tienen, ¿sí? Y no según el sentido técnico, como principio.
aquel que dice que en los contratos por cláusulas predispuestas, en caso de oscuridad, ¿sí?, o de confusión en los términos, siempre se interpreta en contra del predisponente, del tipo que redactó el contrato. Si lo hizo mal, entonces, bueno, que se aguante las consecuencias. Los principios de interpretación en favor del más débil, aplicables en general a los contratos de consumo, ¿sí? Pero no solamente a los contratos de consumo. Antes en el Código de Comercio estaba lo que se llamaba el favor debitoris, hablando con latinazgos, que implicaba un principio de interpretación en favor del deudor, que se fue modificando, ¿sí? Justo, Lucila, ¿sí?, que se fue modificando con el paso del tiempo y se transformó de favor debitoris a favor débilis, es decir, el principio de interpretación en favor del más débil, no del deudor, porque muchas veces el deudor es el más fuerte en la relación. Si yo demando a una compañía de automotores porque me vendió un auto en mal estado, bueno, él va a ser el deudor y sin embargo es claro que es la parte más fuerte de la relación, ¿sí? Bueno, todos esos principios de interpretación son muy importantes, y siempre deben tenerse muy en cuenta. Después nosotros vamos a empezar ahora a estudiar por arriba algunos contratos comerciales, que supongo que ustedes también los habrán estudiado quizás en la materia de contratos civiles y comerciales. Yo soy muy crítico de esta materia nuestra que tenemos de elementos de derecho comercial, primero porque porque tiene 3 clases por semana, que no tiene sentido, y segundo porque la mayoría de la materia está deglutida por otras y se ven otras materias, pero bueno, ahí la tenemos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar algunos de los contratos, y para eso vamos a compartir pantalla, screen, aquí. Bueno, y acá, ¿qué tenemos? Tenemos el contrato de agencia en primer lugar. El contrato de agencia es un contrato que no estaba regulado en el Código Civil y ahora aparece ya tipificado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1479, gracias a que tengo ahí el PowerPoint. Antes los profesores usábamos fichitas, ahora es mucho más mono usar mucho más concheto usar los PowerPoints, que a la vez sirven para machetearnos un poco, ¿no? Bueno, hay 2 partes acá, y uno se llama agente, y el otro se llama proponente o empresario. El agente se obliga a promover negocios por cuenta del preponente, no proponente, preponente. ¿Con qué características? De manera estable, continuada e independiente. Fíjense, teóricamente el agente es un intermediario independiente en la relación, no tiene una relación de dependencia con el empresario, percibe una retribución sin que medie relación laboral alguna. Esta retribución es eso que se llama comisión, un porcentaje sobre ventas. Y dice, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. Bueno, la nota característica de esto es la independencia de la gente. Aunque nosotros, o sea, yo creo que ustedes son gente muy despierta, muy inteligente, y que están inmersos en la sociedad comercial y en la sociedad mercantilista, capitalista, mucho más de lo que estaba yo cuando tenía la edad de ustedes. Entonces, ustedes ya se dan cuenta nomás que entre un agente de personal y personal, por ejemplo, o de Claro, o de Movistar, o de lo que corno fuera, no hay, si bien, como yo les digo, no hay una relación laboral, sí se dan cuenta cuál es la parte fuerte de la relación, ¿cierto? Y estos contratos están todos caracterizados por un claro desequilibrio, ¿sí?, en donde hay una parte fuerte y una parte que es notoriamente más débil, aunque todos son empresarios, todos son comerciantes. Después les voy a poner algún ejemplo de lo que pasa en la realidad en algunos casos. Bueno, dice ahí que no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente, y esto es cierto como principio genérico.
Hay alguna cuestión que se está debatiendo con el tema de la ley de defensa del consumidor. Defensa del consumidor es, no sé si lo he dicho, pero una materia que por los motivos que fueran, les guste a ustedes o no el derecho del consumidor, lo tenemos que conocer bien porque nosotros somos consumidores. Entonces ahí se ha dicho, todo el mundo repite, dice y repite, que la ley de defensa del consumidor atraviesa transversalmente todo el derecho. Entonces muchos de los principios que nosotros tenemos recontra incorporados se van modificando un poquito a veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley de defensa del consumidor, el artículo 40 dice que si yo tengo algún problemita, ¿no es cierto?, con el bien o con el servicio que me han vendido, puedo demandar a toda la cadena como principio de producción y de distribución de ese bien. ¿tá? Ahora, esto es bastante nuevo y entonces ahora la jurisprudencia y la doctrina está empezando a darle sus contornos. Hay dos posturas generales, una postura muy amplia, muy favorable al consumidor, y otra postura más restrictiva que señala que, bueno, que esto no es para todos los casos, sino que hay que ver bien lo que dice la letra de ese artículo 40. Bueno, pero bueno, siempre tengamos en cuenta entonces que no asume el riesgo, pero eventualmente si vos vas a una agencia, por ejemplo, de telefonía y te venden un teléfono en mal estado fabricado por Samsung, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, según como lo interpretes, te daría posibilidad de demandar a la gente, al fabricante, es decir, Samsung, y al intermediario, que sería la empresa a la cual pertenece la agencia, personal, claro, Movistar o la que fuera. Duración del contrato. Para los que quieren dormir, el cuadrito se los vamos a facilitar, ¿sí? Así que no hace falta que lo copen. Duración del contrato. Dice, se entiende que el contrato se celebra por plazo indeterminado. Plazo indeterminado. Hay muchos contratos que no tienen plazo, que simplemente señala, ¿no? Un contrato de estos tipos que simplemente señalan, bueno, la relación continuará hasta que una de las partes comunique a la otra su voluntad de rescindir con una cierta anticipación, ¿no? Para que no lo dejes de un día para el otro, le quites la marca de la agencia y el tipo no sepa qué hacer, ¿sí? Y después dice, si este contrato tuviera un plazo, que suelen tener plazos, la continuación con posterioridad al vencimiento lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Esto qué significa? Hay un instituto que ustedes habrán estudiado que se llama el Instituto de la Reconducción. La reconducción puede ser expresa en algunos casos, como en el contrato de sociedad, o tácita, como en la mayoría de los contratos. En la locación no, por ejemplo, tiene que ser expresa. Pero bueno, esto significa que si el contrato venció y se continúa, se entiende que se ha reconducido, que se recontrata por el mismo plazo. En este caso no, expresamente la ley dice cuando el contrato venció y se sigue con el contrato, que suele pasar, si es de plazo determinado, pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Quiere decir que en cualquier momento, con un cierto preaviso, las partes lo pueden rescindir. ¿Cómo opera la resolución? Dice ahí este punto. A ver, esperen. ¿Cómo opera la resolución? Se resuelve por muerte o incapacidad del agente y por vencimiento del plazo, de pleno derecho, sin necesidad de preaviso ni declaración de la otra parte. Cuando hay un plazo, ¿sí? Cuando hay un plazo, no hace falta preaviso. También se resuelve como se resuelven los contratos en general, por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes. En esos casos, cada parte puede resolver. Recién no yo entendí, perdón, recién no dijo que en caso de que posterior al vencimiento se transforme en indeterminado. ¿Puede ser? Sí, lo que puede transformarse en indeterminado, lo que no tiene nada que ver con la resolución. Vamos de vuelta, porque a lo mejor Sí, probablemente, gracias. está bien, probablemente no haya sido claro.
Tenemos un contrato por un año, ¿sí? Que vence el 1 de octubre. Bien, es un contrato con un plazo determinado. Vencieron las obligaciones, sin embargo, el contrato continúa. Esto es lo más común, ¿sí? El contrato continúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se produce ese instituto de la reconducción propio de los contratos que significa que se renueve por otro año, sino que pasa a ser un contrato de plazo indeterminado. Que pasa a ser un contrato de plazo indeterminado significa que, a diferencia del contrato con plazo determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin en cualquier momento, ¿sí? Preavisando a la otra parte. Eso es lo que quise decir. Ahora, vamos a de qué forma opera la resolución contractual. Cuando nosotros tenemos un contrato a plazo, la resolución opera al vencimiento del plazo. Cuando nosotros tenemos un contrato de plazo indeterminado, la resolución opera cuando la parte preavisa, ¿sí? Que va a dar por finalizado el contrato. En cualquier momento, cuando es de plazo indeterminado, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el plazo con un cierto preaviso que ahora vamos a ver. ¿Entendiste más o menos? ¿Quedó más o menos claro? Si no, lo volvemos a reiterar, ¿eh? Sí, sí, gracias. No, por nada. Bueno. En cualquier contrato, cuando una de las partes incumple gravemente o reiteradamente sus obligaciones, se puede resolver. Cada parte lo puede dar por resuelto. Eso es una cuestión, materia común a todos los contratos. Señala también la ley, cuando hay una disminución significativa del volumen del negocio de la gente, puede resolverse con un preaviso de un mes. Y señala, hay una pauta que dice, excepto que la gente disminuya su volumen de negocio durante 2 ejercicios consecutivos. Bueno, digamos que la ley le faculta en esos casos, entonces, a la empresa que ha contratado a la gente a resolver el contrato con estos preavisos cuando la gente disminuye, significa activamente su volumen de negocios. Pero le tiene que dar un preaviso, un plazo de preaviso para que el agente reconduzca su negocio hacia otro negocio, hacia otra modalidad. ¿Sí? A ver, esperen. Preaviso. Oh. Artículo 1492, preaviso. A ver, que tengo algunas cosas en el chat que me están diciendo. ¿Era el 1494? Sí, creo que sí, yo se los voy a dar después. Claro, porque si no estarías atado toda tu vida a algo que no te sirve, y esa no es la idea, exactamente esa no es la idea. Yo no les hay una serie de fallos, miren, hay un fallo que se llama Automotores Saavedra, que es un fallo sustancial en materia de contratos por tiempo indeterminado. Es un fallo de la Corte, es un fallo que tiene hojas y hojas y hojas y hojas, que no se lo damos a estudiar para no volverlo loco. Pero bueno, básicamente lo que asienta es esto, es decir, bueno, en los contratos por plazo indeterminado, cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el contrato, porque no podés estar toda la vida atado, no necesitas un contrato cuando no querés, pero eso sí, tenés que preavisar. Y ahí viene la cuestión del preaviso, de lo cual vamos a ver un poquito ahora. Cuando el contrato de agencia es por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede poner el fin con un preaviso. El tema es el plazo del preaviso. Y dice, debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. Y esto es algo que ha sido criticado, que ha sido bastante criticado, porque la jurisprudencia anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación señalaba un plazo de preaviso de acuerdo a la duración que hubiera tenido el contrato, pero que nunca podía ser superior a los 6 meses, 8 meses, 12 meses como mucho. Ahora imagínense un contrato de agencia, que los hay, que tiene 60 años de vigencia. Les tengo que dar un preaviso de 60 meses. ¿No?
es medio como una barbaridad. Y esto ha sido criticado. Todavía no hay antecedentes jurisprudenciales, supongo que en algún momento puede llegar a haber algún conflicto que llegue a los tribunales. Después yo escribí un articulito medio pedorro por ahí, después se lo voy a pasar. Bueno, cuando la empresa no te preavisa, entonces la parte que ha visto abruptamente cortado su contrato tiene derecho a una indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo de preaviso. Entonces fíjense también esto, ¿no? El contrato de agencia tiene 60 años. El tipo no te preavisa porque te tiene que preavisar con 60 meses de anticipación, te tiene que tener ahí 5 o 6 años más. Entonces directamente te resuelve el contrato, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Te tiene que dar una indemnización igual a las ganancias dejadas de percibir en el periodo que no te preavisó, es decir, las ganancias dejadas de percibir por 60 meses, ¿no? Parece un poquito excesivo. Bueno, me pidieron que repita porque se corta un poco. Bueno, eso, es decir, que cuando la empresa no te da preaviso, te tiene que pagar con una indemnización que es igual a la ganancia dejada de percibir durante todo el periodo por el cual te tendría que haber preavisado, ¿sí? Si fue un contrato de 5 años, te tendría que haber dado un preaviso de 5 meses. No te lo dio, se llevaban todos tan para el carajo que directamente te cortó y te dijo, mira, te rescindo el contrato, no te doy ningún preaviso, entonces te tengo que indemnizar con un plazo de, con las ganancias dejadas de percibir por el plazo de 5 meses que no te preavisé. Bueno, ¿cuáles son las causales de... Una pregunta, doctor. El contrato de agencia sería, por ejemplo, el ejemplo que usted dio, por ejemplo, el que vende la gente de celulares, de personal, o hay otros ejemplos. No, hay muchos ejemplos, esos son los más comunes, pero tenés agencias de viajes, tenés agencias de publicidad, tenés agencias marítimas, tenés agencias de lotería, tenés agentes artísticos, muchos de ellos regulados con normativa propia que emanan de distintos organismos administrativos. Por ejemplo, las agencias de publicidad estuvieron mucho tiempo reguladas por una regulación 915 del año 80 del CONFER. El CONFER se transformó, era el Comité Federal de Radiodifusión, ahora es una oficina que tiene un nombre distinto. Qué sé yo, después tenés las agencias marítimas, estaban en una ley 20094 que todavía está vigente. Las agencias de lotería tienen regulaciones del Estado, de la Lotería Nacional, ¿sí? Son varios. Lo que pasa es que, bueno, las agencias telefónicas son las más conocidas, ¿sí? Gracias. No, bueno, causales de resolución pusimos ahí. Muerto, incapacidad de la gente, disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, quiebra firme de cualquiera de las partes, vencimiento del plazo, incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes. Esto es una cuestión subjetiva. Disminución significativa de volumen de negocios de la gente, como dijimos recién. ¿Cómo opera la resolución? Opera de pleno derecho. Acá me está avisando que me quedan 10 minutos. Cada parte puede resolver directamente el contrato. Bueno, esto es un poquito lo que hablamos recién. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Las partes tienen que comportarse con fidelidad. Estos son contratos que todos se llaman contratos en donde existe, se nota que existen intereses que confluyen en el mismo sentido. Muy parecido a lo que dijimos cuando hablamos del contrato de sociedad.
son contratos que se llaman contratos de colaboración. La colaboración entre las partes para un mismo fin, ¿sí? Tienen que comportarse con fidelidad, con la diligencia de un buen hombre de negocios, que este es un parámetro aplicable a los administradores de sociedades también, es un parámetro que, digamos, que es un parámetro amplio, subjetivo, que se va objetivando con el paso del tiempo. No es lo mismo un buen hombre de negocios hoy a un buen hombre de negocios hace 20 años o 30 años. ¿Sí? El buen hombre de negocios hace 30, 40 años era el tipo que conseguía, en materia societaria, por ejemplo, ¿no? Era el tipo que conseguía el máximo beneficio para los socios sin importar cómo lo hacía. Hoy por hoy ha cambiado esa noción. Macarena perdió la noción del tiempo y estaba estudiando para otro parcial. Muy mal, Macarena. Bueno, ¿ya? Dirigencia de un buen hombre de negocios. Suele estar sujeto, si bien no es suele ocurrir, si bien no es ¿cómo se llama? Un empleado, un dependiente, sí recibe ciertas instrucciones y ciertas informaciones por parte del preponente, por parte del principal, que tiene amplias facultades para, ¿cómo se llama? Para evaluar los negocios del agente, ¿no es cierto? Para fiscalizar, para controlar, en fin. ¿Cuáles son las obligaciones del preponente, del empresario? Tiene que actuar de buena fe, como ya hablábamos siempre, tiene que actuar de buena fe, poner a disposición la información necesaria para el desarrollo de las actividades, el pago de la remuneración acordada, expedirse sobre las operaciones propuestas, informar sobre el resultado final del negocio. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es uno de los problemas principales en este y en todos los contratos que subsiguen que vamos a ver? Bueno, como dijimos recién, la remuneración de la gente es una comisión, está atada un poquito a la ganancia, ¿no es cierto? A las ganancias que obtenga. Y esa comisión se fija entre ambas partes y los contratos suelen tener cláusulas de modificación de las comisiones, ¿sí? Y suele ocurrir que la modificación de las comisiones siempre está, por supuesto, pactada en favor del empresario o preponente, que la modifica según su criterio a su arbitrio. Teóricamente estas modificaciones tienen que ser fundadas, pero siempre se buscan fundamentos muchas veces inexistentes, ¿no es cierto? Es decir, no suele actuar muchas veces el empresario, el preponente de buena fe en este sentido, o tiene, digamos, deberían tener sistemas claros de control para que los agentes puedan controlar cuál es efectivamente la ganancia de la cual corresponde deducir su comisión. Y son sistemas complicados para los cuales muchas veces no tienen acceso los agentes. Y esto yo lo sé porque lo he tenido oportunidad de ver en tribunales, ¿no? Muchas veces el agente se termina cansando, ¿no? del abuso del empresario preponente, declara el contrato incumplido por el incumplimiento de las obligaciones del empresario y demanda indemnización de daños y perjuicios. Suele pasar. Bueno, esta es la manera en la que debería conducirse entonces el empresario, cosa que a veces no se logra. Bueno, dentro de todos estos contratos que llamamos de distribución, pasamos ahora al contrato de concesión. El concesionario actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente,
prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según se haya sido convenido. Y uno acá lo que le viene a la cabeza, lo primero que le viene a la cabeza es el concesionario automotor. ¿Sí? Agencia de auto pusieron así, mejor dicho, concesionario automotor para no confundir con el agente. Actúa en nombre y por cuenta propia. Ustedes saben que los concesionarios automotores compran los autos a las terminales. Dispone de su organización empresaria, de su negocio, de su concesionaria, se suelen conocer así como concesionarias, para comercializar esas mercaderías provistas por el concedente. Pero además tienen otras obligaciones accesorias, prestar esos servicios que consisten en hacer los servicios cada tantos kilómetros, proveer de los repuestos y los accesorios que sean necesarios, según se hayan convenido. Son contratos estándares y las concesionarias suelen tener pactados con las terminales automotrices unos largos reglamentos de prestación del servicio, ¿sí? Que por supuesto que no son oponibles a terceros, ¿no es cierto? Bien. Segundo punto. Doctor, una consulta. Sí. Perdón. Con referente a los concesionarios de autos, ¿hay una diferencia entre los que son directamente de marca, un concesionario de marca, a los que se dedican a comprar y vender autos que en general son usados? No, lo que pasa es que la concesionaria de autos usados en realidad se le llama concesionaria porque vos los analogás a una concesionaria de una terminal automotriz, pero la concesionaria de autos usados no tiene un contrato con ninguna, digamos, terminal en especial, sino que compra autos usados y los revende. Es un negocio exclusivamente individual, no tiene relación contractual con nadie. Yo compro los autos que quiero. Lo que pasa es que se suele llamar concesionaria también, ¿viste? Claro, por eso, sí. Así como se suele llamar agencia, si quieres, de autos usados. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense, el plazo acá no puede ser inferior a 4 años. Si está pactado por un plazo menor o por un plazo indeterminado, se entiende que está convenido por 4 años. Hay una excepción, si el concedente provee al concesionario del uso de las instalaciones principales, puede preverse un plazo no inferior a 2 años. Después de vencido el plazo determinado por el contrato, por la ley, sin especificarse antes un nuevo plazo, lo transforma en un contrato por un tiempo indeterminado, lo mismo que pasaba en la agencia. Es decir, acá tenemos un plazo mínimo, que es de 4 años. Cuando el concesionario utiliza instalaciones que le provee la terminal, puede hacerse por menos de 4 años, puede hacerse por 2 años. Si se hace por menos de 4 años, se entiende que es de 4 años sí o sí. Si se hace por un tiempo indeterminado, también se entiende convenido por 4 años. Si continúa después de estos plazos, se transforma en un contrato por plazo indeterminado. En cuanto a la rescisión de los contratos, son aplicables los principios que ya vimos para el caso de agencia. ¿Sí? Y como falta menos de un minuto, nos volvemos a conectar.